Bendiciones, seguimos en estos devocionales de cada día. Estamos aprendiendo a cómo ser una comunidad creativa. Estamos también viendo que cada una de las acciones que hacemos nosotros como verdaderos discípulos de Cristo van a tener una influencia, van a incidir en nuestro ambiente. Dios no en vano nos plantó donde estemos, ¿verdad? En la familia que pertenecemos, en el barrio donde vivimos, en la iglesia donde estamos, donde trabajamos, donde estudiamos, porque es a través de nosotros, como el cuerpo de Cristo, que vamos a poder llegar a ser influencia. Pero Jesús lo dijo claramente cuando dijo, ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra, perdón, la luz del mundo. Y estoy introduciendo este concepto de una comunidad creativa. Y que quiero en esta serie de devocionales a partir de hoy, entrarle específicamente al tema de una comunidad creativa. Ya vimos las 9 disciplinas que como discípulos tenemos que practicar día a día y de esa manera nos convertimos en esa sal y vamos a influenciar, que es para eso lo que estamos en esta tierra. El tema que estoy tomando, o el ambiente que estoy hablando en este tema de una comunidad creativa, tiene que ver con el pueblo de Judá, que ha sido llevado cautivo a Babilonia. Y entonces vemos al pueblo de Dios cautivo en una cultura pagana. Bueno, más o menos estoy comparando entonces que nosotros, la iglesia de hoy, que estamos en medio de una cultura pagana que cada día se paganiza más, dicho sea de paso, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo convertirnos en esa comunidad creativa? En vez de, porque ya habíamos visto, de no ser separatistas y menos sincretistas, ¿verdad? Quiero leerle un pasaje de la escritura que se encuentra en Jeremías capítulo 29, donde Dios usa a Jeremías. Jeremías se había quedado en Judá, se había quedado en la tierra, él no había sido llevado cautivo, y Dios le da un mensaje a Jeremías para que se lo envíe a aquellos que están cautivos en Babilonia. Y es todo el libro de Jeremías, pero este pasaje en particular es muy importante. Jeremías capítulo 29, versículos 1 al 14, que dicen: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Se da cuenta cómo es una carta, un mensaje que Dios está enviando a los cautivos que están en Babilonia? Dice: después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, todos esos habían sido llevados cautivos. Dice: por mano de Elasa, hijo de Safán, y Jeremías, hijo de Hilcías, quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía, oiga lo que dice la carta, las instrucciones, que es lo que nos interesa a nosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dice, mire la instrucción, dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos, casados, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y dice, oiga este pasaje, el versículo 7, dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas. Escuchen muy bien toda la palabra, porque es tremendamente reveladora. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y os despertaré sobre vosotros
mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios está diciéndole al pueblo cautivo de Babilonia, su pueblo, que él había hablado de 70 años de cautiverio, que no escuchara las falsedades de los profetas que le decían que ya la cautividad iba a terminar, sino que se iban a cumplir los 70 años y Dios usa a Jeremías para decirle, acomódense ahí donde viven, oren por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad ustedes también van a tener paz, cásense, ya vivan la vida, sean una comunidad creativa. Así que número uno vemos en este pasaje, como ya mencioné, Judá estaba en exilio en Babilonia. Habían sido llevados cautivos por desobediencia al pacto con Dios. Dios usa entonces a Jeremías para darles instrucciones de cómo actuar en el exilio. Hoy nosotros los creyentes nos encontramos en una posición muy parecida. Vivimos en una cultura que cada vez se fortalece más y más en contra de los valores de la palabra de Dios. Nosotros estamos en medio de esta cultura anti Dios, anti reino, y estas instrucciones que Dios le da al pueblo de Judá, que se encontraba cautivo en Babilonia, son instrucciones también que nos sirven a nosotros para las circunstancias que estamos viviendo. Hoy, entonces, los creyentes estamos en una posición parecida y tenemos las opciones que ya había mencionado antes, en las cuales los creyentes siempre están moviéndose, que ya lo había dicho antes, ante la presión del mundo, ante la presión de la cultura anti Dios, que es esta opción del separatismo, interactuar lo menos posible con los no creyentes, deseando solo estar en ambientes y actividades con cristianos, o el sincretismo, que es mezclarse y participar de las cosas del mundo. Lo que yo mencioné, si se recuerdan, en uno de los devocionales, que llamé el cristiano sirena. El cristiano, así como las sirenas son mitad pez y mitad humano, tenemos cristianos sirenas que se han mezclado con el mundo y entonces son mitad cristiano y mitad mundano. Pero como ya he estado diciendo y quiero enfatizar a través de estos devocionales, hay una tercera opción, una comunidad creativa. El versículo 7, ¿verdad? Que leímos, donde Dios dice, busquen la paz de la ciudad. Voy a leérselos ahí porque es un versículo clave en todo este tema que vamos a estar tratando de una comunidad creativa. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hermanos, esta idea de separarse, de no meterse con el mundo, de yo ser un cristianito, donde yo nada más voy al trabajo, no me meto con nadie, voy a la casa, entro a mi casa, no me meto con nadie del vecindario, voy a la iglesia está en un lugar donde no tienen nada que ver con su comunidad. Esto no es la voluntad de Dios, porque las cosas que estén pasando a nuestro alrededor nos van a afectar a nosotros también, como cuando Jesús ora en el capítulo 17 de San Juan diciendo, rogando al Padre por sus discípulos, dice, no te ruego que los saques del mal, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, esta posición pasiva, totalmente pasiva, que han tenido los creyentes en las últimas décadas, de o separarse o de mezclarse, ha hecho que más bien el mal crezca, no ser esa sal y esa luz. Entonces Dios les dice en ese versículo 7 y nos dice también a nosotros, procuren la paz de la ciudad. Tenemos que hacernos parte, tenemos que participar de lo que está pasando en la sociedad. Dice aquí el Señor, ah, dice versículo 7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Dios. Rogad por ella. Busquen, procuren la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad vosotros tendréis paz. Estamos viviendo nosotros situaciones aquí en nuestro país
donde los vecindarios están totalmente degradando. La situación de seguridad en ese país es terrible. En todos los barrios de Costa Rica podemos decir existen iglesias y eso no está cambiando que la inseguridad crezca, que el narcotráfico crezca, que la criminalidad crezca, que los asesinatos crezcan, que el consumo de drogas crezca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por no hacer nuestra acción, entendiendo que estamos en este mundo para influenciar al mundo, para servir al mundo de parte de Dios, el mal de la ciudad nos está afectando. Pero si el cristiano actúa y somos esa comunidad creativa, entonces, como aquí dice el Señor, en la paz de la ciudad, nosotros también tendremos paz. Note que el Señor va mucho más allá, diciéndoles, vea, vivan la vida normal y corriente en medio de Babilonia, en medio de esa cautividad. Otra vez, Dios no quiere que nos separemos. Vea lo que el Señor le dice aquí. ah, Dice el versículo 6 o el 5, dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casados y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, por supuesto del mismo pueblo, ¿verdad? Dios no estaba diciendo que se casaran con babilonios, y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Dios está diciendo, vivan la vida en el mundo en el que viven y no se aparten, no estén pensando como muchos están diciendo hoy que ya Cristo viene mañana y entonces no estamos haciendo nada por el bien, como dice aquí el Señor, por el bien de la ciudad. No estamos procurando la paz de la ciudad porque ya Cristo viene mañana, ¿verdad? Entonces, que es lo que estos falsos profetas también que el Señor denuncia aquí les estaban diciendo al pueblo. Están profetizando que todo iba a estar bien, que pronto iban a salir de la cautividad y Dios dice, no le crean a ellos. Yo determiné 70 años y estos 70 años se van a cumplir. Ya cuando se cumplan, entonces sí, yo los traeré de nuevo a Jerusalén, a mi tierra, y todas las palabras maravillosas que le dice el Señor aquí al final. Así que, mis amados hermanos, quiero enfatizar, ya lo había dicho en los devocionales anteriores, pero a partir de esta serie que empezamos en este momento, vamos a estar estudiando de cerca el tema de cómo ser comunidad, eh, esa comunidad creativa, tomando esta tercera opción que nos presenta aquí la palabra en el versículo 7, siendo discípulos de Cristo que operamos de una manera creativa para el bien, para la sanidad y para la renovación de una cultura enferma en la que vivimos. Nos vemos en la próxima.